Bueno, me dicen si se ve la presentación en pantalla completa. Sí, señor. Bueno, Ya listo. entonces la idea es, desde el grupo que se maneja en Medellín para revisiones de temas, para seminarios mensuales, se decidió a partir de la semana pasada hacer unas reuniones dirigidas al manejo del ultrasonido en cuidado intensivo. La primera charla está orientada a conocer cuáles son los principios físicos, porque normalmente las personas tienden a saltarse esto cuando es importante conocerlo para saber cosas tan relevantes como qué es ganancia, qué es profundidad y qué tipo de sonda voy a utilizar. Y los principios operativos, y ahí el llamado es a que cada uno, cuando esté de turno o estemos en la unidad, cojamos el ecógrafo y comencemos, entre comillas, a jugar con él para comenzar a familiarizarnos con su funcionamiento. Entonces vamos a mirar cómo ha evolucionado la ecografía a pie de cama, específicamente en cuidado intensivo, cuáles son las razones para practicar un ultrasonido en cuidado crítico, cuáles son sus principios, y finalmente hablar de las ondas, las imágenes, la orientación tanto de la persona que hace la ecografía como del paciente, y finalmente los artefactos. Ya mañana continuamos pues con la otra parte en la mañana, que la Andrea de pulmón. Entonces, estábamos diciendo pues que íbamos a olvidarnos un poquito del coronavirus, pero la historia de la ecografía comienza con el descubrimiento de la orientación espacial de los murciélagos y otros animales como los cetáceos, que utilizan ondas del sonido para hacer una geolocalización y evitar pues golpearse o poder pues ubicarse, valga la redundancia. Y fue hasta 1880 cuando los hermanos Curie hablan de las propiedades piezoeléctricas, que eso es importante tenerlo en cuenta, ahorita lo vamos a retomar. Y después, en el siglo XX, con el hundimiento del Titanic en 1912 y con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, comienzan a pulir unas técnicas para finalmente inventar el radar y el sonar, y estas son utilizadas como principios físicos para lo que es la ultrasonografía. Entonces nos presentan históricamente cómo hay elementos como el estetoscopio y el martillo de reflejos que nos acompañan desde 1816 y desde 1888, y hasta ahora, hasta el 2020, continúan siendo herramientas en el examen físico de los pacientes, independientemente del escenario donde nos encontremos. Si estamos en consulta externa, si estamos en urgencias, en hospitalización o en una unidad de cuidado intensivo. Y la propuesta es que el ecógrafo se vuelva como un estetoscopio, es decir, que en todos los servicios contemos con uno de estos aparatos para poder dirigir ciertas dudas diagnósticas y dirigir ciertos procedimientos invasivos. Entonces, en 1942 hay como muchas personas a las que se le ha atribuido el uso de la ecografía en la medicina, pero fue en 1942 cuando este médico austriaco, Karl Dussig, comienza a mirar ventrículos cerebrales a través de aparatos pues, grandes de ecografía. Y después, en 1954, Hury y Holmes diseñan el Somascope, que es este que se ve aquí. Perdón, voy a activar el puntero, que es este que se ve aquí, que era un aparato pues bastante grande que pues para nuestras salas de hospitalización sería muy, muy incómodo usar. Y después comenzaron a utilizar la ecografía obstétrica. Más adelante Edler y Hertz comienzan a utilizar la ecocardiografía, y Satomura comienza a utilizar el Doppler en las válvulas cardíacas. Entonces vemos cómo a través del tiempo no solamente son los radiólogos los que utilizan el ecógrafo, sino que tenemos ginecología y obstetricia, tenemos cardiología, tenemos otras especialidades. En 1965 Siemens construye el primer ecógrafo, digamos como funcional, pues no funcional, sino como un poco más práctico para utilizar al interior de las hospitalizaciones y para pruebas diagnósticas. Y hacia los años 70 comienza a hablarse de la ecografía a pie de cama, especialmente en trauma, y fue cuando ya en los años 80 comenzamos a utilizar el EcoFast para diagnóstico en trauma abdominal. Pero entonces, viendo
todo lo que se puede ver en un ecógrafo, comenzamos a mirar que es una herramienta demasiado útil, y la definición de la ecografía a pie de cama sería una exploración ecográfica. Exploración vendría haciendo lo que nosotros llamamos como el barrido, es el sinónimo de barrido, es una exploración ecográfica a la cabecera del paciente para dar respuesta a una duda diagnóstica o guiar la realización de una técnica invasiva. Y como vemos acá en la imagen, tenemos múltiples aplicaciones, o sea, podemos hacer ecografía en muchas partes del cuerpo. Hay unas pues que sí no son más útiles al interior del cuidado intensivo, y básicamente entonces sería para realización de procedimientos como por ejemplo accesos vasculares, como por ejemplo drenaje de colecciones o drenaje de una colección a nivel del tórax, un derrame pleural, diagnóstico, monitoría, o es ese paciente que yo le estoy haciendo, le estoy ejerciendo cosas y voy a mirar pues cómo le va sentando esto. En reanimación, que esto sí que necesita pues mucha práctica y agilidad. Y tamizaje, que ese tamizaje lo están haciendo sobre todo en unidades de cuidado intensivo y hospitalización de adultos, que el paciente llega por algún diagnóstico, pues lo que precipita su hospitalización es algo diferente, algo cardíaco, pero al ingreso siempre le hacen una exploración ecocardiográfica a nivel de su corazón para determinar como parámetros basales por si de pronto en su hospitalización hace alguna descompensación hemodinámica. Y esta sería pues como el pasado, el presente y el futuro de la ecografía, como se quiere hacer, y es que inicialmente la utilizaban solamente estas especialidades. A partir de los 90 se comenzó a introducir en los cuidados intensivos, anestesiología con los procedimientos invasivos, medicina interna, subespecialidades, pediatría hacia el 2010, y la idea, o digamos el futuro, es que hacia el 2030, 2040, todos los profesionales, y no solamente los médicos, sino profesionales de nivel medio tecnológico y enfermeros, puedan tener conocimientos para poder utilizar el ecógrafo. Y estas son las buenas razones para practicar ultrasonido específicamente en cuidado crítico. Daniel Lichtenstein es como el padre de la ecografía, sobre todo la ecografía pulmonar, y en el 2014 publica como este decálogo en el que habla de diagnóstico diferencial en insuficiencia respiratoria aguda, y es el paciente que básicamente le hacemos eco pulmonar y cardíaco para determinar esto. Insuficiencia circulatoria aguda, paciente en paro cardíaco, asistencia para canulación venosa, y en este artículo no habla de arterial, pero pues aquí se lo anexamos porque también podemos tomar líneas arteriales mediante la ecografía. Paciente con un SDRA o cualquier enfermedad pulmonar grave en ventilación mecánica, que sirve como monitoría al día a día. Búsqueda de un foco febril, y obviamente en los pacientes que ya se han tomado los respectivos cultivos, hemocultivo, urocultivo, si tiene síntomas neurológicos, explorar pues el sistema nervioso central. Buscar un foco febril puede ser buscar una colección a nivel de tejidos blandos, a nivel pulmonar, por ejemplo. Disminuir de dosis de radiación, y en esto sí que se está trabajando en los últimos 10 años, y es utilizar la mínima radiación efectiva para poder tener una buena calidad de la imagen, y obviamente con un ecógrafo podemos evitarnos la radiación que tendríamos con una radiografía, y es como lo que quieren hacer es que el ecógrafo se vuelva esa radiografía que uno a veces pide en algunos pacientes de forma diaria para poder disminuir esa dosis de radiación, teniendo en cuenta que hay ciertas patologías que no me van a permitir reemplazar con el ultrasonografía la radiografía. Una aproximación holística del corazón, ejercer la medicina mediante una nueva forma, que fue lo que vimos en las diapositivas anteriores. Y finalmente él dice que cualquier razón propia puede volverse una buena razón en el cuidado intensivo. Listo, entonces ya metiéndonos un poquito más en la física, voy a intentar hacerlo de una forma sencilla. Nosotros, bueno, primero todo se fundamenta en el sonido. El sonido es una onda mecánica que se produce por la vibración del medio y necesita de un medio para propagarse. El límite audible es de 20 kHz, y todo lo que esté por fuera de eso es lo que se conoce como ultrasonido. No es audible para el oído humano, pero ahí está. Cuando se produce una vibración en el medio, se van a producir unas ondas sonoras, y esas ondas sonoras van a oscilar
con unas deflexiones positivas y unas deflexiones negativas. Esto es compresión a nivel positivo y rarefacción a nivel negativo. Cuando tenemos compresión, las partículas están, digamos, como más colapsadas, como más juntas. Cuando tenemos rarefacción, están más dispersas. Y esta vibración y esta oscilación va a formar estas curvas, y estas curvas van a tener ciertas propiedades. Entonces, en estas curvas tenemos, esta sería la longitud de onda, esto sería la amplitud, y la frecuencia estaría dada por la repetición en las que se produce la longitud de onda, y tenemos también una velocidad, y esa velocidad, que es la velocidad de propagación, depende de las propiedades de cada medio por el cual está viajando esta onda sonora. Entonces, tenemos la longitud de onda, que sería la distancia entre dos puntos consecutivos en una misma fase. La frecuencia es el número de oscilaciones medidos en un tiempo, que sería en segundo. Entonces, la frecuencia sería este número de oscilaciones que tendría estas deflexiones positivas y negativas. Entonces, aquí vemos que hay baja frecuencia con unas longitudes de onda que son más largas, y aquí alta frecuencia, que miren que se mueve muchas veces, hay mucha oscilación, con unas longitudes de onda que son más cortas. La amplitud es el cambio máximo entre la presión de una onda sinusoidal, entre arriba y abajo, entre compresión y rarefacción, y la velocidad es la distancia que se mide en el eje de las X, la distancia recorrida por la onda en unidad de tiempo. Y esa velocidad depende ¿de qué? Depende de las características físicas que tenga también cada tejido. No es lo mismo que una onda se mueva en el aire a que se mueva en grasa, a que se mueva en agua, a que se mueva en el cuerpo, donde tenemos diferentes densidades de hueso, cartílago, agua, sangre, grasa, ¿cierto? Y todos los ecógrafos se calibran con la velocidad de propagación de tejidos blandos, que es 1540 metros por segundo. Listo. Entonces, un pequeño resumen hasta acá. Hasta ahora tenemos que se produce una onda mecánica, que hay un medio de propagación y que hay una serie de propiedades que ya analizamos. Pero ¿qué pasa? Esa onda mecánica, cuando viaja por el medio de propagación y choca con el tejido, tiene que interactuar con estos tejidos. Entonces, yo puedo tener reflexión, refracción y absorción. Cuando viene, concentrémonos aquí primero en la parte de acá arriba. Cuando viene la onda de sonido, vamos a decir que es el haz incidente, en este caso la onda de ultrasonido, se encuentra aquí con este obstáculo que es un tejido, digamos, en este caso pues que estamos hablando de ultrasonido pues en cuerpos. Cuando llega esta onda de sonido se puede transmitir o se puede reflejar. La reflexión es la principal propiedad de la interacción del ultrasonido con el medio, que utiliza la sonda y el ecógrafo como tal para podernos dar la imagen. Esa reflexión puede ser de tipo especular o de tipo no especular. Especular viene de espejo. Entonces, cuando viene el haz incidente y se encuentra una superficie que es lisa, que es regular, va a chocar y el ángulo de flexión es igual al de incidencia. ¿Listo? Pero cuando nos encontramos con una superficie que es rugosa, así como esta que está aquí, y es irregular, al llegar ese haz incidente de ecografía, de ultrasonido, va a reflejarse en diferentes direcciones. Y esa sería la reflexión no especular. ¿Qué es la refracción? Es cuando, ubiquémonos acá abajo, cuando viene ese haz incidente de sonido, se encuentra con el medio y no se refleja, no se transmite de forma lineal, sino que se mueve hacia una angulación, cambiando el haz incidente de manera oblicua sin diseminarse. Y finalmente tenemos la absorción, que es la capacidad que tiene ese tejido de atenuar y crear sombras.
Y de allí vamos a tener en cuenta en las últimas diapositivas la parte de los artefactos, y esto es muy útil para nosotros sacar conclusiones de la imagen. La absorción y la refracción se pueden modificar mediante la compensación de ganancia. Y esto es mediante esta perillita que dice gain, que es ganancia, que en algunos ecógrafos que ustedes pueden ver, por ejemplo, el Vivid, que es el ecocardiógrafo que hay en la unidad en este momento, no tiene una perilla de ganancia, sino que dice modo 2D, algo así. Y también hay otras perillitas que se llama TGI, que es compensación de ganancia en tiempo, que ahí podemos también modificar tanto la absorción como la refracción. Entonces, otra vez resumimos, tenemos una onda mecánica de sonido, un medio de propagación, unas propiedades que son amplitud, frecuencia, velocidad y longitud de onda, una interacción con los tejidos, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior. Ahora vamos a trasladarnos al ecógrafo. Necesitamos algo que produzca la onda mecánica, en este caso tenemos la sonda, y algo que después de interactuar con los tejidos y devolverse al aparato, me procese esas ondas y me las coloque en una escala de grises para poder desplegar esa información que nosotros vemos en la pantalla. Y recuerden que yo les había hablado de unas propiedades piezoeléctricas que describieron por allá los hermanos Curie en 1880. ¿Qué significa eso? Hay un efecto piezoeléctrico indirecto y uno directo. El indirecto, cuando yo aplico un voltaje o una energía sobre un material piezoeléctrico, se van a crear unas oscilaciones en tensión mecánica. Va a expandirse y contraerse y genera una vibración. Esa expansión y contracción es lo mismo de compresión y rarefacción. Entonces crea unas ondas, genera unas ondas que van hacia el tejido. Este es el efecto piezoeléctrico inverso y es lo que hace la sonda o el transductor de ecografía. Después se va a generar una señal eléctrica a partir de tensión mecánica en material piezoeléctrico que viene desde el tejido en el cual chocó la onda que yo emití, y este sería el efecto piezoeléctrico directo. Y es básicamente esto. El efecto piezoeléctrico inverso es lo que genera el transductor, llega a lo que yo quiero, al tejido que yo quiero examinar, y se devuelve por medio de un efecto piezoeléctrico directo. ¿Qué es esto? Electricidad, transductor, ondas de ultrasonografía que van a chocar contra el medio, se devuelven, o bueno, primero hay una interacción con los tejidos, con lo que ya vimos, se devuelven, llega el procesador y el procesador va a medir el tiempo e intensidad de diferentes ecos. Acuérdense que tenemos diferentes tejidos, diferentes densidades, diferentes velocidades de propagación. Va a determinar la distancia del transductor hacia esos tejidos que se van encontrando, y eso lo va a traducir en luminosidad. Forma unos píxeles, y esos píxeles los junta y forma una escala de grises, y ahí la imagen que nosotros podemos observar. Ya conociendo eso, entonces vamos a hablar de las ondas o el transductor. ¿Y por qué es importante conocer estos componentes de la sonda? Porque yo debo tener el cuidado apropiado, porque si no lo daño. Recuerden que hemos hablado de unos materiales piezoeléctricos que van ubicados aquí. Entonces, si a mí se me cae la sonda, estos materiales se pueden romper, se pueden dañar. Tenemos una protección eléctrica que evita que las interferencias eléctricas externas distorsionen las ondas sonoras. Tenemos un aislante acústico que amortigua las vibraciones, impide la transmisión de corriente espuria, que es corriente que de pronto podría ser insignificante, pero para un aparato de estos sí lo puede ser. Tenemos una capa de contacto, y esta capa de contacto también es importante que tengamos presente que necesita un cuidado no especial, sino un cuidado, digamos, no tenemos que evitar, por ejemplo, limpiarla con alcohol puro, porque comenzamos a dañar esta capa de contacto y después podemos exponer los materiales piezoeléctricos. Y tenemos un material de refuerzo que absorbe ondas sonoras y amortigua las vibraciones. ¿Qué tipos de sondas tenemos? Básicamente, en hospitalización en cuidado intensivo, vamos a utilizar estas tres sondas. Esta es la intracavitaria, que a veces nos mandan por ahí un ecógrafo grandote que la tiene. Esa intracavitaria sirve para faringe, sirve para cavidad vaginal, útero, pero nosotros nos vamos a quedar con estas tres que las tenemos disponibles. Esta es una sonda sectorial,
esta es una sonda lineal y esta es una sonda convexa o curva, y cada una tiene una propiedad que vamos a mirar. Entonces, recordemos que habíamos hablado de longitud de onda, de amplitud, y ahora vamos a hablar de penetración. Mientras que las sondas tienen una baja frecuencia, la calidad de la imagen es menor, pero la penetración es mayor. Recuerden siempre, calidad de imagen va a ser inversamente proporcional a penetración o profundidad. Cuando yo tengo una sonda que tiene unas bajas frecuencias, voy a poder ver mucho más profundo, por ejemplo el abdomen, pero la calidad de la imagen va a ser menor. Cuando yo tengo una sonda con alta frecuencia, la penetración va a ser poca, pero la calidad de la imagen va a ser mucho mejor. De ahí entonces tenemos que tener en cuenta esto para saber cuál es la sonda que yo voy a elegir. Por ejemplo, si yo necesito tomar un acceso vascular, un catéter venoso central o una línea arterial, a mí no me interesa tener una profundidad muy grande, no me interesa que tenga una buena penetración, sino que me basta con una profundidad corta, pero que tenga una muy buena resolución. En ese caso escogería esta sonda, que es la lineal, que tiene mayor frecuencia. Entonces, por aquí tenemos este sectorial, tenemos por acá un convexo y tenemos por acá, perdón, este es un lineal, tenemos por acá un convexo y tenemos por acá un sectorial. Y miren cómo él va explorando la imagen de acuerdo a la superficie de contacto con los tejidos. Hay que tener en cuenta qué es la resolución. La resolución es la capacidad de diferenciar objetos en la imagen que yo estoy buscando. Tenemos tres tipos de resoluciones, una axial, una lateral y una espacial. La axial es la resolución vertical, es la que es la capacidad de diferenciar dos objetos en el eje del haz del ultrasonido. Es decir, si tengo un objeto acá y un objeto aquí más abajo, es la capacidad que tengo de diferenciar esos dos objetos. La resolución lateral, entonces, sería la contraria, es la capacidad de diferenciar dos objetos perpendiculares al haz del ultrasonido. Y es importante que siempre debo buscar esos objetos en esta zona, que es la zona focal. Y la capacidad espacial, esa no la podemos modificar, depende del grosor de la sonda. Esa no la modificamos. Teniendo en cuenta las últimas dos diapositivas, entonces vamos a tener esto, que la sonda lineal me va a dar una profundidad de más o menos 9 centímetros, pero con muy buen intervalo de frecuencia, entonces vamos a tener mejor resolución con menos profundidad. ¿Cuáles van a ser las aplicaciones entonces? Para mirar estructuras vasculares, intervenciones de pleura, para mirar piel y tejidos blandos, es decir, todo lo que está más superficial, para mirar ojos, porque lo podemos ver pues en el nervio óptico en ultrasonido. El convexo tiene unas frecuencias un poco más bajas, pero mejor profundidad. Entonces, para mirar abdomen, este también lo podemos utilizar cuando no tenemos disponible el sectorial para mirar el corazón. Y el sectorial tiene unas frecuencias más bajas, entonces me da muy buena profundidad con un poco de menor resolución. Y este es el que se utiliza para ver el corazón y la vena cava inferior, pero también lo podemos utilizar para pulmones, pleura o abdomen. Ya conociendo entonces qué sonda voy a utilizar, voy a mirar cómo me oriento espacialmente con la sonda. Importantísimo, todas las ondas tienen un marcador, tienen un indicador. Este marcador depende del aparato del ecógrafo que yo estoy utilizando. Puede ser algo en alto relieve, como estas dos, o puede ser una marca de color que usualmente es un gris o un negro. Y básicamente lo que me da ese indicador es hacia dónde me estoy ubicando en la imagen y el paciente. Miren que en esta flechita se está marcando aquí, esto es como una coronita, una M, bueno, yo no sé qué es un marcador. Básicamente lo que me está diciendo es que si yo coloco este indicador o este indicador hacia la derecha, estoy ubicándome hacia la derecha del paciente.
hacia el lado donde está hacia el paciente. Y eso yo lo puedo modificar dependiendo de lo que yo quiera. Usualmente los radiólogos y los cardiólogos utilizan esta marca a este lado. Nosotros que vamos a hacer ecografía a pie de cama, la vamos a utilizar al lado izquierdo. Es decir, que el indicador debe ir hacia el lado, hacia el hombro derecho del paciente. El otro tipo de orientación es la orientación de acuerdo a la imagen y el paciente, que tenemos un eje en plano transversal, tenemos un eje en plano coronal, tenemos un eje en plano sagital, y esto es más como para la nomenclatura. Aquí tenemos entonces un plano sagital. Si nos movemos hacia arriba, decimos que nos estamos moviendo hacia superior, hacia abajo es hacia anterior, lo que está más distal al haz de luz sería posterior y lo que está más proximal es inferior. En el plano transversal tenemos esta imagen y en el plano coronal tenemos esta imagen. Y los movimientos que yo puedo hacer con la sonda de ecografía son deslizamiento, rotación, inclinación y oscilación. La inclinación y la oscilación son las que más utilizamos cuando estamos buscando estructuras vasculares y cuando vamos a tomar accesos guiados por ecografía. El deslizamiento y la rotación la utilizamos en pleura, en corazón, en abdomen, y lo importante a recalcar aquí es que siempre el llamado es hacer micromovimientos. Si nosotros nos deslizamos o rotamos la sonda más de lo necesario, vamos a cambiar por completo la imagen, sobre todo teniendo en cuenta que estamos examinando a niños muy pequeños, a personas pues muy pequeñas. En cuanto a la adquisición de la imagen, entonces, es importante seguir un protocolo. Nosotros pues tenemos en este momento el ecógrafo de cardio disponible allí en la unidad, pero cuando necesitamos el otro ecógrafo tenemos que tener en cuenta que es un ecógrafo que nos lo bajan de quirófano, tenemos que limpiarlo, tenemos que seguir todas las medidas pues, de protección, de aislamiento, y en general debería haber un protocolo en cuanto a eso. El modo que nosotros usamos usualmente es el modo 2D, aunque tenemos la opción de hacer modo M y modo Doppler. Entonces, siempre limpiar el equipo. Recuerden que la limpieza del equipo debe ser con clorhexidina o con alcohol glicerinado, nunca con alcohol puro. Cumplir las medidas de aislamiento. Y aquí voy a recalcar esta, que me voy a saltar un poquito, que es comodidad. Tenemos que estar cómodos, tenemos que sentarnos, tenemos que alcanzar bien el área que vamos a evaluar, tenemos que alcanzar bien con nuestra otra mano los comandos del ecógrafo. Nos ubicamos a la derecha del paciente, el ecógrafo siempre al frente del operador. Tenemos que escoger la sonda de acuerdo al examen que vamos a hacer. Tenemos que escoger el estudio a realizar, y es que los ecógrafos vienen con unas opciones de ganancia, profundidad, digamos como preestipuladas de acuerdo al estudio que yo vaya a realizar. Tenemos que tener en cuenta unas condiciones, esas condiciones preestablecidas por los ecógrafos, y tener identificación del paciente, y es que cada que nosotros vayamos a hacer un estudio, lo ideal es grabarlo en el ecógrafo. Todos nos dan la opción de grabar. Siempre marcar con los datos del paciente, siempre marcar la lateralidad de lo que yo estoy observando, y finalmente tener unas buenas condiciones de luminosidad. Entonces bajar la persiana, apagar la luz para yo poder ver bien las imágenes, porque son en escala de grises. Y aquí por eso la invitación que hacía inicialmente, y es a que cada uno debe conocer el ecógrafo que tiene disponible en su unidad, porque todos tienen un funcionamiento en cuanto a nomenclatura diferente. Pero estas son como los comandos básicos con los que yo debo estar familiarizado. Ganancia, profundidad, TGC, que es la ganancia pero por sectores, zoom, el freeze, que es congelar la imagen, medidas que en algunos, por ejemplo, aquí miren, en esta foto está measure, pero en algunos es caliper, que es para yo tomar medidas, por ejemplo, de un derrame pleural, almacenamiento y el modo color. Estas son las herramientas más útiles. Profundidad y ganancia. Ya vimos entonces la profundidad. ¿Por qué? La recomendación es siempre ajustar la estructura que yo estoy buscando al centro de la pantalla. Empezar con una profundidad mayor y disminuir según sea el objetivo. Por ejemplo, un niño, yo le coloco el corazón y siempre pues voy a tener corazón, voy a tener una serie de estructuras por debajo de esa imagen que me van a hacer perder un poco. Entonces, ajustar la profundidad a lo que yo quiero ver.
Y tener en cuenta la relación que les comenté previamente, la relación inversa entre profundidad y resolución. Recuerden, mientras yo utilice una sonda que me dé más profundidad, va a tener menos resolución de la imagen. Ganancia, que es la perillita que dice Kane, me va a ajustar la amplificación de los ecos. En términos castellanos, me va a colocar la imagen más brillante o menos brillante. Y un correcto ajuste permite una mejor interpretación. Ahí tengo que tener en cuenta que lo que sea de densidad más líquida es anecoico y los tejidos sólidos pueden ser hipoecoicos, hiperecoicos o isoecoicos. Yo debo evitar la infraganancia, es decir, colocar muy oscura la imagen, o la sobreganancia, o colocar muy brillante la imagen. ¿Por qué? Porque si yo coloco muy oscura la imagen, puedo interpretar un tejido sólido que sea hipoecoico como si fuera anecoico y decir que allí hay líquido mientras no lo hay. Y otra opción que yo tengo es ajustar la ganancia a profundidades específicas, que es con el comando TGI, que yo creo que aquí no lo tengo, pero es esa herramienta que se ven como diferentes, es como una línea con diferentes filas en la cual yo voy a ajustar hacia la izquierda o hacia la derecha, y en la imagen la ganancia se va a atenuar de acuerdo a la profundidad en la que yo estoy atenuando esa ganancia. Y el otro es el zoom, que no lo tenemos que confundir con profundidad, que es ampliar la imagen que ya estoy mirando. Ese zoom no nos va a afectar la resolución, y por el contrario, hay aparatos de última tecnología que al yo aplicar el zoom me va a mejorar la resolución. Estos son entonces unos ejemplos. Por ejemplo, en profundidad, yo aquí estoy, estoy viendo una imagen de un hígado, pero no estoy con una profundidad adecuada. Yo le quito profundidad y puedo mirar mucho mejor la imagen que yo estoy buscando, siempre centrada en el equipo. Aquí, por ejemplo, una de ganancia, y es que estoy viendo una estructura vascular y veo que se forma unas sombras acústicas. Yo puedo, por ejemplo, inferir que aquí hay algo, mientras que cuando ajusto la ganancia con una menor ganancia, voy a ver que no es hiperecoica, sino que es de una densidad normal. Y finalmente, entonces, ya sabiendo la orientación de la sonda que va a elegir, la orientación, los comandos principales en el ecógrafo, vamos a entender los artefactos, y estos sí que son importantes en eco pulmonar. ¿Qué son los artefactos? Hay algunos que dicen que se dice artificios. Son características de la imagen que se forman por mecanismos distintos de la colocación estándar de los píxeles, con asignación en escala de grises basadas en la reflexión y en la retrodiseminación. Para hablarlo más claro, son imágenes o partes de imágenes falsas que no corresponden a estructuras anatómicas reales. Y esta es como la mejor definición. Son imágenes que están determinadas por anatomía real, pero en verdad no son anatomía real. Voy a soltar esto porque las explico más adelante. Los tipos de artefactos se dividen en artefactos por propagación de las ondas, por errores en la velocidad, por las características de y por atenuación de las ondas. Donde más vemos aplicabilidad a los artefactos o artificios es en ecopulmonar, y vamos a mirar pues los que más nos interesan. Los artefactos por propagación de las ondas, entonces tenemos por reverberación. Esto se da porque tenemos una estructura que a nivel de los tejidos que estamos evaluando, que es hiperreflectante y que está en paralelo, y se va a comenzar a reproducir en la imagen en intervalos regulares. El ejemplo más claro de esto es la pleura. Yo aquí tengo una sonda lineal, tengo costilla y tengo por acá la pleura. El haz de luz entra de esta forma, choca con esta pleura que es hiperreflectante y va a comenzar a chocar, reflejarse, chocar, reflejarse, chocar, reflejarse, y va a comenzar a formar esta serie de imágenes en paralelo que en pulmón se conocen como las líneas A, y me adelanto un poquito, y esto es una imagen de un pulmón normal. Entonces, cuando no veamos esto así, tenemos que preguntarnos si hay algo en ese pulmón. El artefacto por anillamiento se da por la presencia de bolsas de líquido que están atrapadas en burbujas de aire. Las ondas van a resonar en el líquido y me va a formar unas líneas verticales brillantes.
Estas se llaman líneas B en ecografía pulmonar. Entonces, yo tendría acá una pleura, por ejemplo, si estamos hablando de pleura, y cuando el haz de luz encuentra una bolsa de líquido que está metida en el aire, va a formar estas líneas verticales brillantes que miren que llegan hasta el final de la imagen. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces en las estructuras hiperreflectantes se pueden también ver unas líneas así en forma vertical, pero que no llegan hasta el final, sino que se quedan a mitad de camino y se llaman colas de cometa y no tienen un significado patológico, mientras que estas sí tienen un significado patológico. La imagen en espejo. La imagen en espejo es un reflejo de una estructura en un potente reflector. Tenemos aquí el ejemplo. Esto es una sonda, esta es una sonda sectorial en la cual yo estoy tirando el haz de luz. Yo tengo por acá una estructura real que miren que no está a nivel directo del haz de la ultrasonografía, pero me encuentro aquí con una estructura anatómica que funciona como un reflector y me va a dibujar o me va a desplegar la imagen que yo tengo por acá, pero por acá abajo. Uno de los reflectores más potentes es el diafragma. Entonces, miren, por ejemplo, yo acá tengo un hígado, tengo aquí la línea diafragmática como un potente reflector y vemos la imagen hepática que está acá arriba, la vemos reflejada por acá abajo. Eso es una imagen en espejo. Y finalmente, los artefactos por atenuación de las ondas. La sombra acústica, que lo que va a hacer, estos ya están en relación con las propiedades de atenuación y absorción. Entonces, es una reducción de la amplitud distal que genera una hipoecogenicidad. Por ejemplo, tengo acá una sonda lineal, estoy evaluando pleura o pulmón, me encuentro con una costilla y esta costilla me va a reducir la amplitud distal de las ondas ultrasonográficas, lo cual me va a generar una hipoecogenicidad, es decir, que se va a ver más oscuro por detrás de esa costilla. Que es importante recalcar aquí, recordar que los niños, dependiendo de su edad, van a tener diferentes estadios de osificación, por ejemplo, aquí hablando de las costillas, entonces unos van a tener una sombra acústica mayor y otros una sombra acústica menor. Y el último es el realce acústico posterior, que se da distal a las estructuras, pero en este caso no de alta, sino de baja atenuación, como por ejemplo el líquido. Se va a conservar la intensidad de las ondas sonoras y se van a reflejar amplificando su amplitud y generando una hiperecogenicidad. Por ejemplo, tengo aquí una sonda convexa, estoy tirando las de luz, me encuentro por acá con una bolsa de líquido, en este caso tenemos una ecografía de abdomen que puede ser un FAST, en el cual me encuentro con la vejiga y por acá atrás encuentro el realce acústico posterior, que es una imagen hiperecogénica por la absorción, por la atenuación, perdón, de este tejido líquido. Y eso es todo. Bueno.